Bien, jóvenes, continuamos con la sesión número 3 del tema número 4. Seguimos hablando de proporcionalidad directa e inversa. Jardines. Vamos a la actividad 1. Dice, trabajen en pareja el siguiente problema. Lo van a hacer de manera individual. Pueden apoyarse de algún familiar, si ustedes gustan. Se tienen diferentes jardines rectangulares según lo especificado en cada inciso. Vamos a ver el inciso A. El primer jardín tiene 60 metros cuadrados de área. En la siguiente cuadrícula, tracen los jardines rectangulares que consideren necesarios, con el área indicada para cada uno de ellos. Cada cuadrito representa 1 metro cuadrado. Un ejemplo, imaginemos que yo tengo que hacer uno de 10. ¿De 10 qué? De 10 metros cuadrados. Así que un número multiplicado que me dé 10, 2 por 5, 10. Y aquí yo tendría un ejemplo. Imaginemos que el área que a mí me pide son 10 metros cuadrados. Ahí está. Ese es mi ejemplo. Si ustedes les piden 60 metros cuadrados, ustedes pueden hacer jardines de diferentes formas, diferentes rectángulos. Ejemplo, 1 por 60, 2 por 30, 3 por 20, como ustedes quieran utilizar sus dimensiones, pero al encontrar su área de las dimensiones que ustedes pongan, tiene que ser igual a 60. El mío es 2 metros por 5. 2 por 5 es 10. En el caso de ustedes 60, así que van a tomar diferentes dimensiones. Inciso B. Completen la siguiente tabla, considerando medidas posibles para el largo y el ancho del jardín. Ya me están dando el largo. De 1 metro, de 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6, 10, 12, 15, 20. Ahora, ¿cuál sería el ancho? Profe, ¿cuál sería el ancho? Si sabemos que el área es 60, pues dividan 60 entre 1, les va a dar el ancho. 60 entre 2, les va a dar el ancho. Y así sucesivamente van encontrando los valores que hacen falta. ¿Y cómo comprobar que los resultados son adecuados o son los correctos en cada una de las columnas? Pues al multiplicar el largo por el ancho, saben que tiene que darle igual al área, que el área sería 60. 1 por 60, 60. 3 por 20 es 60. Ustedes van encontrando los valores que hacen falta. Y de esa forma trabajarían lo que es el inciso B. Vamos con el inciso C. El segundo jardín mide 6 metros de ¿qué? De ancho y 15 metros de largo. Yo ya les ayudé aquí con un diagrama. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a poner una cerca alrededor de todo el jardín. Y con eso van a hacer la tabla número 8. Si es todo el jardín, son 6 metros, 15, 6 y 15. Tienen que encontrar el perímetro de esa superficie. Y el perímetro es la suma de todos los lados. El perímetro sería 15 más 6 más 15 más 6, que es igual a 42 metros. Una vez encontrado el perímetro, distancia que se ha acercado son 5 metros. ¿Cuánto falta por cercar? Y ustedes dirán, profe, esto está fácil. 42 menos el valor de la distancia cercada, que son 5, es igual a 37. Esa es la parte que hace falta cercar. Si ustedes quieren, la operación la pueden ir haciendo en su cuaderno y aquí nada más van a poner ustedes el resultado. ¿Ok? Para que ustedes a la hora de analizar la tabla puedan relacionar más fácil distancia, la distancia que hace falta y el valor. ¿Ok? El tercer jardín tendrá un ancho de 10 metros. Completen la tabla.
9, para calcular el área del jardín considerando diferentes medidas para el largo. Van a tener que diferentes medidas para el largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20. Pero el ancho va a ser constante. ¿Cuánto va a ser el ancho? Aquí lo voy a poner. En todos va a ser 10. 10. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque dice que el área de esto sería multiplicar ancho por largo. Y encontrarían 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. Si nosotros analizamos, la medida constante sería el ancho. Si nosotros analizamos que el largo sería X y el área sería el valor de Y. ¿Ok? Independiente, constante y variable dependiente. Ok, continuamos. Una vez que ustedes terminen esta tabla y hacer la operación, van a analizar las tablas que nosotros trabajamos, que fue la 7, la 8, la 9. Es importante que aquí ustedes dibujen diferentes jardines que cumplan esta condición. Por eso dice aquí los que ustedes consideren que son necesarios. Ya teniendo las tres tablas van a ver la información del arco y del largo y del ancho. Una va de menor a mayor y la otra va de mayor a menor. Una crece y la otra disminuye. Recuerden que cuando tienen este planteamiento, uno es X y el otro es Y. Uno depende de los valores que tome X. De igual forma, X, Y. Vamos a ver cuáles son las condiciones. Tipo de variación. Van a poner la tabla y van a ver cuál es de proporcionalidad directa, de proporcionalidad inversa, y si no cumple ninguna de estas dos, si alguna de esas tablas no es de proporcionalidad. Un ejemplo, si yo pongo la 7, aquí pongo la 8 y aquí pongo la 6. Tengo que argumentar por qué es directa, con los conceptos que ya vimos, que tienen que ver con proporcionalidad directa. ¿Por qué no es inversa? ¿Por qué es proporcionalidad inversa? Tienen que justificarla con la información que vimos en las sesiones anteriores con el concepto. No es de proporcionalidad. Tienen que justificar por qué no es de proporcionalidad. ¿Qué datos son los que alteran a que no cumpla? ¿Ok? Y aquí aquí la respuesta va a ser un poco variable, en el sentido de que cada quien va a argumentar conforme a la información que observe y cómo la analice. Bueno. Comparen sus resultados con sus compañeros y corrijan si es necesario. En particular, comenten cómo identificaron las tablas de proporcionalidad directa e inversa. Creo que esto ya lo vimos. Está fácil. Es solamente recordar los conceptos que estudiamos. Completa la siguiente tabla de tal manera que sea una tabla de proporcionalidad inversa, cuyo producto constante sea un ejemplo. Bueno, aquí le voy a borrar lo que dice el libro. Sea un medio. Producto constante. Quiere decir que a la hora de multiplicar el 1 por un valor nos tiene que dar un medio. Vuelvo a leer. Completa la tabla de tal manera que sea una tabla de proporcionalidad inversa, cuyo producto constante sea un medio. ¿Ok? Un ejemplo. Y aquí, que producto constante para mí sea 2. Esta es la constante. ¿Ok? Todo tiene que ser multiplicado con los valores que corresponden a esto a X. Y esto sería Y. Al multiplicar X por Y me tiene que dar 2. Y decimos constante pertenece que X por Y, cuando multiplicamos nosotros los dos valores,
son correspondientes, que dan igual a 2, sustituimos que esto es igual a 2. Si yo ya tengo un valor, voy a tomar este valor. Imaginemos que X vale 5. ¿Cuánto vale Y? Podemos nosotros despejar la fórmula y la fórmula nos daría lo siguiente. Lo que está aquí multiplicando pasa dividiendo. Ya lo vimos que Y es igual a la constante entre X. Y este es X y la constante. Entonces Y es igual a decir 2 entre 5. Que esto es igual a 2/5. Lo quiero dejar así. O es igual a 0.4. La forma como tú lo quieras poner. A la hora de multiplicar 5 por 2/5 te va a dar 2. O a la hora de multiplicar 5 por 0.4 te va a dar 2. Y aquí vas a poner los datos. Recuerda que si tú no tienes, un ejemplo, yo estoy poniendo 2. Si tú no tienes los valores que hacen falta para Y, con la constante que te da, tienes que utilizar esta fórmula que está aquí. Sustituir los datos de la constante que sabemos en mío, en el ejemplo que yo puse fue 2. En el tuyo va a ser 1/2. Así que la constante es igual a ¿qué? A 1/2 entre X. Y el resultado de sustituir X entre 1/2 va a ser igual a Y. Ahora, si vas a tomar una fracción, te digo lo siguiente porque lo vas a utilizar. Cuando nosotros dividimos 1/2, un ejemplo, por un número X, se le pone un 1 abajo. Y esa X se sustituye por cualquier valor y se hace con la regla del sándwich, como algunos lo conocen. Tapa con tapa sería igual a 1 y relleno con relleno. Sería igual a 2 por X. Y todo esto es igual a Y. Si quieres ahorrarte un poquito el proceso, ya aquí tienes una nueva ecuación que te ayuda a encontrar y dar solución a esta problemática. Si no, te invito a que vayas siguiendo el procedimiento que tú tomes, 1/2 entre X y lo sustituya y le pongas el 1 abajo y hagas la multiplicación de un sándwich. Ahora, hagan todos sus procesos en su cuaderno y aquí solamente van a poner sus resultados. Nuevamente, esta información que ven aquí es porque yo puse que el producto constante es 2. Al multiplicar 5 por 0.4, 6 por el valor que está aquí, te tiene que dar 2. Todos los resultados de multiplicar estos dos valores te tiene que dar 2. En su caso, les va a dar lo siguiente. Borro un poquito de valores, porque no me gusta llenar de tanto, pero al no tener un pizarrón, tomamos esto. Bueno, aquí está. Su constante es 1/2. 1/2 entre X, pueden tomar el ejemplo del 5, lo hacen y ponen su valor. Y lo van haciendo uno por uno y van a llenar su tabla. Y van a tener una tabla de proporcionalidad inversa.